Ah, ya, ya. Bien. Bueno, a lo que me fijé, la parte práctica, ha sacado casi el práctico nomás, ¿no? Sí. Ya. A ver, empecemos a ver resolviendo el ejercicio. Mm. Bien. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué entiende por coordenadas polares? Esquematiza su definición. Bien, ese es un concepto, bueno, del avance lo podían haber, sacado, ¿no? El ingeniero tiene bien la definición de coordenadas polares, pero en sí las coordenadas polares prácticamente es llevar el plano XY a coordenadas polares, ¿no? En este caso, recuerden que todo parte de la expresión, ¿no? Acá vamos a colocar inciso uno. Recuerden que x cuadrado más y cuadrado vendría a ser r cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ahora, si ustedes acá lo quieren graficar en el plano XY, y digamos quieren representar el punto. Antes el punto era XY, ¿no? X, Y. Ahora, este punto también lo pueden representar en la variable que sería R y tita, ¿no? ¿Sí? Así, este mismo punto. ¿Bien? Ahora, para llevar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, acá se utiliza el ángulo tita, ¿no? ¿Bien? En cambio aquí, X vendría a ser igual a R por coseno de tita, ¿sí? Y la variable en Y de acá, Y vendría a ser el de acá, ¿no? Acá le anotan. Y vendría a ser igual a R por seno de tita. Ahora, fíjense que aquí X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a R cuadrado. Verifiquemos, a ver. X vale a R por coseno de tita al cuadrado más Y vale R por seno de tita al cuadrado. Esto tiene que ser igual a R cuadrado. Si esto lo reemplaza en el exponente, quedaría así, ¿no? Factorizan R cuadrado, prácticamente tendrían coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Y recuerden por trigonometría, ¿esto cuánto vale? La unidad 1, ¿no? Entonces, se cumple, ¿no? Sí, entonces se cumple. Esto sería una demostración de las coordenadas polares, diré, de las coordenadas cartesianas a coordenadas polares, ¿ya? Ahora, su uso generalmente se lo utiliza para calcular áreas o volúmenes que tengan la forma circular. Solamente en esos casos se aplica. Pero si la función fuera en este caso lineal, este método no se puede, o sea, se aplica, pero no sería lo correcto, ¿no? Va a tener una ecuación muy complicada, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta de la uno. Me imagino que así debieron responder, ¿no? O más teórico lo hicieron. Más teóricos, güey, creo. Ya. De todas maneras, el ingeniero, esta explicación lo tenía en su texto, ¿no? Bien, ¿qué entiende por funciones cuadráticas? Superficies cuadráticas. Bien, se la dice cuadrática a una superficie cuando parte de una función conocida. O sea, las funciones cuadráticas, la más conocida podríamos decir que es en este caso la ecuación de la esfera, ¿no? Por ejemplo, esta es la ecuación de la esfera. Otra función cuadrática conocida sería, en este caso, la ecuación de la elipse, ¿no?
así, ¿no? Y así hay muchas funciones cuadráticas que más que todo estas funciones se representan mediante esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Mediante esta ecuación de acá. Ahora, el concepto, bueno, no sé si estará en su texto del ingeniero, pero yo a las funciones cuadráticas las conozco así, ¿no? ¿Sí? De este tipo. Yo me imagino que esta pregunta debió ser más conceptual, ¿no? Más teórica que práctica. La 2, ¿no? Que entiende por funciones cuadráticas. ¿Sí? Bien. No sé si están conformes con eso, porque la 2 es más teórica, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dieron virtual o lo dieron presencial? La pregunta, ¿no? Virtual, virtual. Si lo dieron virtual, me imagino que todos se han debido guiar de algún texto, libro, yo qué sé, digamos, o de internet también, ¿no? ¿Sí? Que esta pregunta no creo que haya mucha dificultad. Indique gráficamente la diferencia entre sistemas de coordenadas cilíndricas esféricas. Bien. Acá, por ejemplo, los sistemas de coordenadas, acá voy a anotar. Las coordenadas cilíndricas y esféricas son otras coordenadas que se utilizan para calcular volúmenes y áreas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el volumen de una circunferencia, no lo van a poder, o sea, lo van a poder plantear la integral en forma cartesiana, pero la solución relativamente es demasiadamente largo, ¿no? Entonces se acude a estas coordenadas que son cilíndricas y esféricas. ¿Para qué? Para que el cálculo o la solución sea mucho más corto que el otro, ¿no? Ahora, podríamos decir que la diferencia entre las coordenadas cilíndrica y esférica prácticamente sería el punto, ¿no? Sí, el punto. Por ejemplo, acá voy a graficar una grafiquita que también el ingeniero lo he visto que tiene en su texto, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá, si ustedes quieren representar un punto en coordenadas, en este caso cilíndricas, es R de tita y coma Z, ¿no? Ese es el punto para representar en este caso un punto en el espacio, ¿no? Si se fijan, es parecido al punto que está representado en el eje cartesiano, ¿no? Pero la diferencia es que en este caso es como si ustedes tuvieran el área, o es como si tuvieran coordenadas polares, pero le aumentan una altura y ya tienen coordenadas cilíndricas, ¿sí? Fíjense, esto vendría a ser las coordenadas polares. Le dan una altura y ya se vuelve coordenadas cartesianas, ¿sí? Ahora, fíjense que estas coordenadas cilíndricas también se deducen, ¿no? Al igual que hicimos para coordenadas polares, igual se la deduce las ecuaciones para este tipo, ¿sí? Para este tipo, utilizando el ángulo, etc. ¿Ya? Ahora, si trabajan con coordenadas, en este caso, esta es coordenada cilíndrica. Las coordenadas esféricas también se la representa el punto, pero no se utiliza r de tita z, ¿no? Se utiliza r, en este caso, phi y tita. Esos son los puntos para trabajar en coordenadas esféricas. Ahora varía mucho, a veces algunas que utilizan phi, la otra sí. ¿Sí? Pero depende, ¿no? Cómo el ingeniero lo tiene en su texto. Si lo tenía r phi tita, entonces se trabaja así, ¿sí? Es como si esto fuera x, y, z, ¿no? Pero esto está en coordenadas polares, lo mismo acá, x, y, z. La diferencia es que acá en coordenadas cilíndricas está en función de ángulos, no en función de ejes. Yo pienso que para que ustedes le entiendan bien a las coordenadas, en este caso cilíndrica y esférica, la única forma que yo puedo ver es que ustedes hagan ejercicio, ¿no? Ahí se van a más o menos apreciar o ver cómo la solución de hacerlo de coordenada cartesiana, la solución y resolverlo con estas coordenadas nuevas que son, es mucho más fácil. Claro que plantear la función principal a veces es un poquito complicado, ¿no? Sí, para eso tienen que graficar
o sea, tendrían que tener una gráfica bien, digamos, bien definida, ¿sí? Bien, si hubieran hecho esta gráfica, por ejemplo, aquí se puede apreciar que el punto no es lo mismo trabajar en esférica que cilíndrica. Acá lo correcto hubieran sido que anoten todas las ecuaciones y lo mismo acá todas las ecuaciones, tanto en coordenada esférica y cilíndrica. Que así ya se hubiera visto más a detalle la diferencia, ¿no? Gráficamente. Bien, la número 4, les estoy explicando a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la parte teórica, ¿ya? El número 4 dice, escriba una función de 3 variables y determine la derivada de segundo orden respecto a cada una de ellas. Ya, bueno, aquí tenían que haberse planteado un ejercicio, ¿no? Y luego hallar su segunda derivada de segundo. Me imagino que todo lo hicieron como función, en este caso, explícita, ¿no? Porque si lo hacían como implícita iba a ser un poco más largo. Por ejemplo, si ustedes anotan una función W, digamos, que sea x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, piense que esto está en función de 3 variables, ¿no? Entonces acá las primeras derivadas, derivada de W con respecto a x, sería 2x, derivada de W con respecto a y, sería 2y, derivada de W con respecto a z, sería 2z. Pero la pregunta decía de segundo orden, todos estos son primer orden. De segundo orden, entonces primero sería derivada de W x, o sea, nuevamente derivan con respecto a x, ¿cuánto sería acá? 2. Derivada de W respecto a y, 2 también sería, ¿no? Derivada de W con respecto a z, segundo orden, también sería 2. Ahora, si hubieran hecho la derivada, por ejemplo, de segundo orden, lo que ya tienen con respecto a x, ahora lo derivan con respecto a y, ¿cuánto sería eso? 0. La derivada de W de segundo orden, lo que ya tienen con respecto a x, ahora lo derivan con respecto a z, 0. Bien, eso sería una combinación. La otra combinación, vámonos con y, derivado de w de segundo orden. Lo que ya tienen con respecto de y, ahora lo derivan con respecto de x. Resultado de y con respecto a x, ¿cuánto sería? 0. Derivado de w. La otra combinación sería con z, ¿no? Lo que ya tienen con respecto de y, ahora derivan con respecto de z, 0. Y la última combinación sería con z, ¿no? Lo que ya tienen con z respecto de x sería 0. Si se fijan, me planteo una función, cosa que la derivada no sea tan complicada, ¿no? Ahora, como ustedes le pedían 3, hubieran planteado, por ejemplo, así otra, seno de x, digamos, más 3y, digamos. Otra función, w, x al cubo más y cubo más logaritmo de 1 sobre y, digamos, así para que la derivada le quede una y arriba, digamos, ¿sí? Así. Bien. O sea, tenían que plantearse funciones y resolverlas, ¿no? De esta manera. El número 5 también es teórico. Dice, ¿qué entiende por derivada parcial de una función de dos variables? Bueno, prácticamente o teóricamente, las derivadas prácticamente representan la pendiente de una función. Así directamente, ¿no? O sea, en términos más básicos, ¿sí? Las derivadas parciales representan la pendiente de una función. ¿Ya? O sea, es como si ustedes tuvieran una función, determinan la derivada parcial en este punto 1, 2, y en ese punto aparece una recta tangente, que es pendiente ese punto, ¿no?
Y este plano que corta en ese punto, a eso se conoce como la derivada parcial. ¿Sí? Algo así. Si fuera una de dos variables, ¿no? Algo así. Ahora, como le está pidiendo de dos variables, entonces tenían que haber hecho dos gráficas, derivada de z con respecto a x acá y derivada de z con respecto de y acá, ¿no? La diferencia sería que el punto de corte o el plano hubiera sido diferente perspectiva, ¿no? ¿Sí? Si lo han sacado de internet, ahí hay varios ejemplos o gráficas, ¿no? Pero a veces un poquito complicado de entender las gráficas, ¿no? Tendrían que hacerlo bien minuciosamente a detalle, digamos, se podría decir. Pero a eso se entiende. Más que todo, la derivada es la pendiente de una función. Bien, el 6, bueno, creo que esa estaba más fácil que las demás, ¿no? 5, 4, 5, 6. Bueno, la número 6, fíjense que es un dominio de una función. 3x, 5y. X cuadrado más y cuadrado menos 4. Bien, por ejemplo, acá la única restricción era que x cuadrado más y cuadrado menos 4 tenía que ser distinto de 0. Es la única restricción que se tenía que haber aplicado acá. En el numerador, ninguna, ¿no? ¿Sí? Solamente el denominador que sea distinto de 0. Ahora, si ustedes esto de acá lo determinaban su función, era una circunferencia, ¿no? De radio 2. Prácticamente el dominio era de la siguiente manera. Bueno, para empezar la gráfica era segmentada, ¿no? Trazaban el eje. Aquí sería Y, aquí sería X. Bien, en este caso, el radio vale 2. 2 menos 2, 2 y menos 2. Y acá el dominio era todo. Ese era el dominio de la función. Bien, ¿esta sí lo hicieron en el examen? Sí, Eso nomás era. Bien, la número 7. Ya a partir de acá ya son ejercicios prácticos. Y se utilizan las trazas para definir la superficie cuadrática de la siguiente función. Fíjense, acá dice superficie cuadrática. Entonces la definición que hicimos hace un momento prácticamente representa funciones en el espacio, ¿no? Bien, acá hay que identificar. A simple vista se puede observar que es la ecuación de un elipsoide. ¿Por qué? Porque todos son positivos acá, ¿no? ¿Lo hicieron como elipsoide? ¿Así lo determinaron? sí, así lo hicimos. Ya, por ejemplo, acá me imagino que les pidió la solución. A todo multiplicaban por un 1 sobre 36. El objetivo es llegar a esta ecuación, ¿no? La ecuación general, recuerden que es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, ¿no? Esta es la ecuación general del elipsoide. Entonces a esto tenían que llegar y para llegar a esto multiplican a todo por 1 sobre 36. ¿Para qué? Para que esto sea 1, ¿no ves? Entonces quedaría así.
36 sobre 36. Simplificaban esto y ya quedaba la unidad, ¿no? Ya lograban un paso. Queda 9, 1, 4, aquí queda la unidad. Entonces aquí quedaría x cuadrado, 9 más y cuadrado sobre 4, z cuadrado sobre 1, 1. Aquí para encontrar los valores de A, B, C, aplican el artificio matemático. Y ese raíz de 9 vendría a ser el valor de A. Este vendría a ser el valor de B. Y este vendría a ser el valor de C. Pero en este caso, como raíz de 9 existe un valor, entonces vendría a ser 3, ¿no? Lo mismo acá. Entonces lo grafican el elipsoide. Bien, para X recorre 3 espacios. Z, Y, X, ¿no? Entonces aquí sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para Z recorren 1, solamente 1. Menos 1 y 1. Y ahí más o menos ya trazan la elipsoide, ¿no? Con esos dos valores. Algo así. Ahí. Ahí. Y fíjense que esta gráfica sí o sí va a partir del origen, ¿no? Sí. Porque su punto o su centro es 0, 0. Z, Y y X. Eso. Bien, acá no tienen que olvidarse colocar sus números. Acá dijimos que era 3, menos 3, 1, menos 1. Y para Y fíjense que es 2, ¿no? Entonces acá, justamente en este punto, vale 2 y acá vale menos 2. Bien, ¿así lo plantearon? Lo hice un poco más largo, pero me sale lo mismo. Ya está bien, lo importante es tener la misma resultado. ¿Ya? Bien. El siguiente, el número 8, les pide hacer un cambio, ¿no? De coordenadas, en este caso cilíndricas, a esféricas. Ya. Entonces aquí vamos a anotar el punto. Sería R, tita y Z, ¿no? ¿Qué significa eso? Que R en este caso valía 12, tita valía pi, que sería 180 grados, y Z valía 5. Entonces esto tendrían que haberlo llevado a coordenadas, en este caso, esféricas. Ya, a ver un ratingo, voy a ahorita terminar mi libro, ¿espera?
Ya, no pillé mi libro, pero pillé mis apuntes. Ya. Acá, por ejemplo, yo tengo que la fórmula de coordenadas cilíndricas. Bueno, en coordenadas cilíndricas serían esta fórmula, ¿no? Aquí lo voy a anotar. Sería R. Bueno, lo que notamos, ¿no? Hace un momento, x cuadrado más y cuadrado. Después tenemos que θ va a ser igual a tangente de menos 1 sobre y sobre x. Y z, bueno, z vendría a ser z nomás, ¿no? Sí, z tendría que ser z. Ya. Eso por una parte. Por otra parte, ya acá está. Ahora, si quisiera en este caso llevar a coordenadas esféricas, tengo la siguiente fórmula. Acá sabemos que x vendría a ser igual a r por seno de θ por coseno de phi. Y vendría igual a ser a r por seno de θ y por seno de phi. Así. Y z vendría a ser igual a r por coseno de θ. Sí, así vendría a ser. Eso sería para llevar de coordenadas cartesianas. Ahora, yo creo que lo ideal sería llevar el punto a coordenadas, en este caso, cartesiana, y de ahí recién llevarlo a esférica para no complicarse demasiado, ¿no? En mi punto de vista. Ajá. Ya. ¿Lo quieren deducir la fórmula o ahí nomás? Les pregunto. Si quieren lo podemos deducir la fórmula un rato para poder Eh, Más comprender. directo lo sacamos de internet, pero no sé si sea la correcta. Ya, a ver, lo voy a deducir un rato la fórmula ya para que se entienda. A ver, Y ya, un ratingo, vuelvo a ingresar ya para que la clase no se corte. Lo voy a cortar para que vuelva a ingresar ya. Así lo revisamos. Pues vamos a hacer la deducción prácticamente, ¿no? De la fórmula.